Bueno, listísimo. Hola a todos, bienvenidos a uno más de los webinars de Arise MX. Como saben, los que los han seguido o aquellos que todavía se están uniendo apenas, Arise MX es una alianza del sector privado que busca informar y ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su gestión integral de riesgo de desastres, así como enfoque en la prevención de los mismos. En esta ocasión, y para hablar un poco en temas de infraestructura resiliente, de ciudades, territorio y demás, estaremos hablando junto con Patricia Torres, con David Ortega. Presento a David y después paso la palabra a Patti para que empecemos la conversación. David Ortega es arquitecto con maestría en diseño y planeación urbana por el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, Suecia. Trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal como colaborador en la realización del Programa General de Desarrollo Urbano. Es profesor invitado en la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Chalmers, KTH, en Gotemburgo, Estocolmo, en Praga, en Riga, en la Universidad de Strathclyde, que ahí nos puedes corregir tú, David, ahorita, Alicante. Actualmente es colega del profesor de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y profesor visitante en periodos de invierno en la Universidad de Umea en Suecia. Él tiene su oficina en consultorio urbano, ha elaborado proyectos para AEP CDMX, Bosque de Chapultepec, Sedubi, Fonatur, Implan en León, Sedatu, Tecnológico de Monterrey, entre muchas más. Y bueno, el enfoque que él tiene, que David plantea, es en cómo el diseño de la ciudad, en particular el espacio público y la movilidad urbana, se pueden reconocer desde la práctica como generadores de resiliencia y prosperidad. Así que pues yo creo que es muy integral lo que estamos hablando y un enfoque muy distinto a lo que hemos tenido. Entonces, gracias por estar aquí, David. Y para guiar la charla, bueno, invito a Patricia Torres a que se nos una. Patricia Torres y yo juntos hemos estado tratando de acercar este tipo de webinars de la mano del Centro CEMEXTEC y del Tecnológico de Monterrey para Rise MX para poder guiar estas conversaciones. Así que, Pati, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues David, bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto verte Gracias, aquí. el gusto es mío y de verdad muy agradecido y muy honrado de la invitación y de lo que vamos a platicar. Sí, sobre todo porque es un tema que yo sé que estás como es un análisis desde una perspectiva diferente a la que esperamos, ¿no? Un poquito como un preámbulo, cuando hablamos de infraestructura resiliente, pues siempre pensamos de las cosas macro, ¿no? Pues a lo mejor las grandes carreteras o los aeropuertos o las vías de conexión, etcétera. Todo lo que nos conecta a la gran ciudad. Pero siempre platicar contigo es como platicar de una escala desde la persona. En mucho que hemos enfocado aquí también, aunque Arise se enfoca en las comunidades resilientes, hoy una de sus prioridades está en las pymes, en las MIPYMES, ¿no? Porque en México tenemos todavía esta versión más pequeña, que son estos pequeños negocios. Y también hemos visto también o tratado a través de estas semanas con los webinars, es de entender la resiliencia desde diferentes enfoques, pero también en diferentes escalas. Así como hemos hablado a lo mejor de la resiliencia en una industria como puede ser el turismo, que es una mega industria, hablamos de proyectos pequeñitos. Hablamos de la resiliencia comunitaria, pero hablamos de la resiliencia que viene desde las personas. Entonces, por ejemplo, hoy hablar contigo de la infraestructura y empezar con la infraestructura en la que tú y yo convivimos, que puede ser a través de una calle, y en donde se dan las mini pymes, pues es como muy interesante. Entonces, David, platícanos, pues, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Gracias, Patti, gracias, Dan, de verdad estoy súper contento, como ya decía. Pues yo no soy necesariamente experto en el tema pymes o en el tema MIPYMES, pero me parece muy relevante desde que me diste la super invitación a participar aquí en cómo está conectado. O sea, al final mis estudios están muy enfocados a los temas que ya mencionaba Dan de movilidad, de espacio público, de la vida en la ciudad. Y empecé como a atar los cabos, como para darle forma al tema que estamos hablando, ¿no? Lo primero hay que reconocer que en México
más del 80% de las personas vivimos en ciudades. O sea, México es un país predominantemente urbano, ¿no? Eso, pues ya de entrada nos sitúa en un contexto muy específico. Vivimos la ciudad predominantemente. Después, si hablamos del tema de las empresas, en México más de 4.1 millones de empresas se consideran MIPYMES o pymes, ¿no? De las cuales 95%, más del 95% son microempresas. 3.6% son pequeñas y apenas 0.8% son medianas. Es decir, el 99.8% de empresas son micro, medianas y pequeñas. Representan más de la mitad del PIB nacional y el 72% de los empleos formales. Es decir, la relación entre actividad económica y ciudad es evidente, ¿no? Es increíblemente fuerte. Y hablando de infraestructura, hablando de movilidad, pues sabemos que la movilidad está relacionada con cómo llegamos a los lugares como personas, ¿no? Cómo me muevo yo de mi casa a la escuela, de mi casa al trabajo, cómo obtengo bienes y servicios, ¿no? Cómo llegan las mercancías a los lugares, etcétera. Está relacionado con la propia actividad económica. Y en México los datos de la movilidad también son muy interesantes, porque contrario a lo que muchísima gente piensa o se imagina, si nosotros hacemos como una encuesta así rápida de preguntarle a la gente que no tiene muy claro los números y preguntáramos cuánta gente, por ejemplo, se mueve en coche en las ciudades, pues mucha gente diría más de la mitad. Yo he hecho esas preguntas continuamente en mis talleres o en sitios donde, repito, no hay expertos necesariamente en movilidad y mucha gente pues llega a decir, no, pues más de la mitad o hasta el 70% he llegado a escuchar por ahí y en realidad se mueve apenas menos del 30% de la población. Sin embargo, ocupan el 80% del espacio en la ciudad. O sea, hay una hiperocupación de la movilidad en auto en las ciudades en México que no están siendo necesariamente eficientes en el uso del espacio público. ¿Qué pasa? Que entonces estamos teniendo una contradicción entre cómo estamos utilizando el espacio, la ciudad, cómo estamos de manera eficiente o no usando el espacio para lograr el objetivo y cómo se relaciona esta movilidad y este espacio de lo público con las empresas, ¿no? Y entonces, pues hay como muchos niveles de actuación, muchísimos ejemplos que podemos encontrar de qué tipo de proyectos o qué tipo de iniciativas tendríamos que estar pensando para lograr el objetivo de ser sobre todo más eficientes. Y todavía no me meto al tema de lo que estamos viviendo ahora, porque en realidad estos discursos y estas ideas vienen ya de antes de vivir los temas de pandemia que estamos en este momento. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Se me viene a la mente uno que tiene que ver con los estacionamientos. Los estacionamientos en México, el ITDP, que es una organización que apoya todos los temas de movilidad en México, es una institución internacional, pero tiene una presencia muy importante en México, hizo un estudio hace unos años sobre el estacionamiento en específico en Ciudad de México. Y se encontró que más del 40% de lo que se construye en la ciudad es estacionamiento. Y que de todo eso que se construye, que representa costos altísimos, también se encontró que apenas el 30% de esos cajones de estacionamiento que hay que pagar, que hay que mantener, que hay que, ¿no? Que hay que estar ahí al tanto, no se usan. O sea, hay una hiperproducción de estacionamientos en la ciudad que no se usan. Es decir, hay un espacio ahí que estamos desaprovechando. Gracias a ese estudio que se realizó junto con el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, se hizo un concurso de ideas donde se planteaba qué podíamos hacer en los espacios. Por ejemplo, era un concurso específico para el corredor de Reforma en Ciudad de México y nosotros como consultorio urbano participamos en el concurso, fuimos finalistas, pero la idea era imaginar para qué se podían utilizar esos espacios de estacionamiento que pues a lo largo del día quizás tendrán algunos picos de uso, ¿no? Por los horarios de trabajo,
pero que el resto del día, el resto del tiempo, pues quedaban totalmente subutilizados. Y evidentemente muchísimas de las iniciativas tenían que ver con espacios comunes, con a lo mejor incluso vivienda, pero que tenían también que ver con actividad económica. La actividad económica está relacionada con la ciudad y entonces ahí había como un punto muy interesante de aprovechar el espacio, de ser más inteligentes con los recursos que tenemos, porque una de las cosas que se nos olvida muy fácil es que el territorio de la ciudad tiene un límite, no es infinito, es totalmente finito. Y cómo lo utilizamos, pues detona qué tanto estamos aprovechando el recurso y qué tanto estamos yendo en perjuicio de la economía, de los mismos recursos, de la población y todo lo que detona, ¿no? En el caso específico de estacionamientos, pues entre más estacionamientos, más coches, peor calidad del aire, más contaminación, más ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay como unos paradigmas ahí que han estado presentes durante muchas décadas en nuestra manera de conceptualizar la ciudad, que no han ido en beneficio de nosotros, todos los habitantes, y que justo, incluso lo menciono otra vez, antes de la pandemia ya estaban ahí todo el rato lanzándonos focos rojos, ¿no? De cómo estábamos aprovechando el espacio. Oye, David, en este sentido, que hablas ya tocando tema pandemia, ya sobre el tema de lo que se hace y de lo que habíamos dejado de hacer, a partir de ahora, ¿qué estás viendo que está pasando en las ciudades globales y en las ciudades mexicanas, por supuesto, que tienen que ver con resiliencia para las pymes o resiliencia para el sector económico en tema de ciudad? O la otra también es, ¿qué se está haciendo y no se debería? O también es qué deberíamos estar haciendo, o sea, es por dónde van estas propuestas que deberíamos estar buscando como ciudadanos para impulsar la resiliencia de nuestro sector económico y de las empresas pequeñas en particular. Sí, a ver, lo primero que creo que tenemos que entender es que la pandemia es la pandemia de la ciudad. O sea, no podemos no reconocerlo, ¿no? Cuando hablamos de pandemia, cuando leemos las noticias, leemos Wuhan, leemos Teherán, leemos Milán, leemos Londres, leemos Madrid, leemos Sao Paulo, leemos Bogotá, o sea, leemos ciudades. El fenómeno de la pandemia es un fenómeno predominantemente urbano, ¿no? Y entonces, en ese sentido, habría que hacer como una revisión de cómo estamos, lo que bien dices, cómo estamos reaccionando, ni siquiera como en un tema de política pública nacional o internacional, sino cómo cada una de las ciudades está reaccionando ante el fenómeno. Y esa es la parte que me parece súper interesante, porque incluso en el propio Estados Unidos, el país con más número de contagios y más afectado, las políticas, las decisiones, las estrategias que se han tomado, por ejemplo, en Nueva York, son muy distintas del resto del país, ¿no? Entonces estamos viendo que la pandemia es una pandemia de las ciudades. Eso es fundamental como para ponerlo en contexto. En el siglo XX, y un poquito también haciendo un marco histórico como para también seguir entendiendo el fenómeno, es muy interesante recordar como todo el parte del movimiento moderno de Le Corbusier y de todas estas transformaciones profundas que sufrió la ciudad en el siglo XX, también fueron fruto de la pandemia, sobre todo de la gripe española, que mató más gente que las dos guerras mundiales juntas. Y ese fenómeno fue el que detonó, entre muchos otros factores, no fue el único, la transformación de la vivienda, la transformación de la movilidad en la ciudad, ¿no? La higienización de la ciudad, o sea, quitar los adornos de la ciudad, hacer una arquitectura más limpia, ¿no? La arquitectura o los pensamientos de Le Corbusier de espacios verdes abiertos o de Álvar Aalto de los hospitales para curar a la gente, etcétera, tiene que ver con esta manera de ver el espacio abierto. Claro, lo que detonó es una ciudad para los coches, ¿no? O sea, como se vinculó al automóvil, que fue uno de los inventos que más transformó la realidad de nuestro planeta, pues quedaba perfecto, ¿no? Embonaba perfecto el auto con el nuevo diseño de la ciudad separada de usos y dividida e higienizada, ¿no? Pero al final del siglo XX, con autores
súper reconocidos, arquitectos súper reconocidos, que no son estos arquitectos que siempre tenemos en la mente como Mies, como Le Corbusier, sino más como Jan Gehl o como la activista Jane Jacobs, empezaron a hablar de la ciudad de las personas, de la ciudad de los peatones, de la ciudad de la gente que sale a la calle. Y ahí es donde está otra vez una reconexión con la pequeña industria, con el negocio local, con el negocio del barrio, con las pequeñas comunidades que generan una economía mucho más local y mucho más circular en la pequeña escala. Y a mí me parece súper interesante esto, porque ahora que estamos volviendo a vivir lo que hace 100 años vivieron estos arquitectos y que idearon este nuevo modelo de ciudad, tenemos ya un antecedente que ese modelo no es el deseable. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que recomienda la OMS para el tema de la pandemia, recomienda que la actividad, la movilidad activa, es decir, la movilidad a pie o en bici, son las más recomendables tanto para fomentar el distanciamiento social como para pues hacer actividad física necesaria para mantener la salud. Pues las políticas públicas de los gobiernos se han estado, no todos, pero muchos, se han estado enfocando en cómo resolver o cómo fomentar ese tipo de movilidad. Y claro, si nosotros ya vamos a caminar, vamos a ir en bici, los bienes y los beneficios de la ciudad tienen que estar en ese alcance. Y entonces ahí es donde empieza a haber esa conexión de el negocio local, del negocio de barrio. Pero me parece súper importante que nos quitemos de la cabeza un poco el tema del privilegio. Y quiero ser como súper claro con esto porque muchísimas veces cuando nos imaginamos el negocio local, pues nos imaginamos lo que sucede en la Roma Condesa en Ciudad de México, o lo que sucede en San Pedro, en Monterrey, o lo que sucede en Zapopan, en Guadalajara. Y pues no, eso no es la ciudad es mucho más que eso. La ciudad tiene muchísimo más pluralidad, muchísimo más diversidad, y muchísimos de los negocios, de las empresas pequeñas, micro y medianas de las ciudades son casi que invisibles a los ojos, sobre todo de los tomadores de decisiones. Entonces aquí creo que lo más importante es retomar o ser conscientes de la invisibilidad que han sufrido sobre todo estos territorios de la ciudad, y que es donde está verdaderamente la mayor cantidad de las micro, medianas y pequeñas empresas de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí hay como que creo que hacer un clic bien importante de cómo está unida la política pública, las decisiones que tendrían que ser desde gobierno, y la visibilización de las MIPIMES que no son visibles ahora, ¿no? Porque estamos como siempre hablando quizás como desde, repito, como desde un privilegio, la empresa emprendedora de tal chavo o de tales cuales, ¿no? Pero que de alguna manera gozan de ciertos privilegios en cómo arranca como negocio, ¿no? Cuando en realidad, pues estaríamos hablando de una pollería en Guadalupe, en Nuevo León, o de un sastre en el Valle de Chalco, ¿no? Y ahí está la producción económica, ahí está la gente que es invisible y que necesita todos estos apoyos y todas estas políticas públicas que les genere un beneficio, pues para su supervivencia de entrada. Aquí estamos hablando ya de un tema tan grave como la mera supervivencia, ¿no? Sí, ya digamos, ya entrando en este tema del impacto económico que tienen estos los pequeños emprendedores o pequeños, también creo que ha sido como eh, muy diversa la forma como se ha actuado, ¿no? Porque esta parte de la visibilidad que decías que puede ser un beneficio, también creo que en el tema de la pandemia jugó como un papel pues de visibilidad en contra de ellos, ¿no? Porque al ser los más visibles fueron los que estos cierran y cierran todos, ¿no? Por temas, claro, de salud. En algunos barrios, en algunos lugares, esos negocios nunca cerraron tampoco, ¿no? O sea, se mantuvieron y en algunos de los casos hasta crecieron. Veía una estadística que los negocios de barrio, sobre todo las tiendas de conveniencia, crecieron entre un 10 y un 15%,
porque bueno, la gente, entre que los centros comerciales estaban cerrados y también el moverte a comprar algo más cercano a tu domicilio, pues era menos riesgoso, ¿no? Entonces, ya pensando en ellos, ¿cómo ves cómo ves el impacto, o sea, más tangible ya en estas, a favor o en contra del COVID para estas pequeñas empresas? Hay un tema bien interesante que lo hemos discutido con amigos, con colegas y demás, sobre las decisiones que se han tomado desde el gobierno en términos de confinamiento, ¿no? Y la obligatoriedad del confinamiento. Hay muchísimas ruido en redes sociales donde pues se culpa al gobierno de confinar o de no confinar a la población más bien y de ser el causante de los grandes números de contagios y de muertes en la ciudad. Y que evidentemente, pues el precio también, o sea, si lo ponemos como en una balanza, y leía yo un artículo sobre eso que decía como el peor, como lo menos malo, ¿no? De la decisión de López-Gatell en particular, como del tema salud, ¿no? Pero que evidentemente no se puede leer nada más así, o sea, se tiene que leer en todas las esferas, porque la decisión aquí era, la gente se muere de COVID o se muere de hambre, literal, o sea, estamos en ese nivel, ¿no? Y por eso es que el gobierno declaró en su momento que no podía hacer un confinamiento obligatorio al reconocer la situación económica de todas estas micro, medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, si vemos ejemplos de otras ciudades, y creo que volvería a lo mismo como de la política más local, aunque puede ser nacional, pero siempre si lo vemos como en un tema local, ciudades que han podido o que han sido capaces de abordar la pandemia, de abordar el confinamiento con apoyo económico. Y entonces levantan muchas cejas mucha gente, ¿no? Se alzarían muchas voces por ahí diciendo, claro, pero imagínate si hacemos apoyo económico directo, porque mucho de lo que se vio aquí en México era como créditos, ¿no? Se daban 4,000 pesos o se daba X cantidad, pero como crédito, no como un apoyo directo. Hay un montón de teorías económicas, no soy muy experto en ello, pero me gusta leer un poco sobre eso, de cómo lo que decía, habría como muchísima escepticismo de dar apoyo directo a los negocios, ¿no? Directamente, darles dinero durante 4 meses, vas a cerrar y te voy a dar una manutención para que puedas sobrevivir, ¿no? Y pues el escepticismo es como, pues mucha gente se va a aprovechar, ¿no? Mucha gente pues se va a quedar con el dinero y se va a ir de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como un montón de pensamientos muy, muy recurrentes ante esto. Pero hay no un montón, pero hay una serie de experimentos muy interesantes e incluso teorías sobre ingresos universales, o sea, sobre darle dinero a la gente por el simple hecho de ser un ciudadano de ese país. Así sin más, ¿eh? O sea, tú tienes derecho a recibir un dinero por vivir en este país o vivir en esta ciudad. Y hay experimentos que han probado que en realidad, por ejemplo, en Londres se hizo en 2011, y hay un artículo de The Atlantic donde explican el fenómeno, donde se le dio dinero a un grupo de indigentes en Londres. Pues la mayoría pensaría que el grupo de indigentes, pues al cabo de los meses que se les dio este dinero como un sueldo, sin más, sin ninguna condicionante de nada. O sea, tú te vas a gastar el dinero en lo que tú quieras. Al cabo del experimento, más de la mitad de estas personas tenían ya una casa, se habían ya apuntado a cursos o se habían ya conseguido un trabajo formal, tenían planes de vida. Entonces es un experimento muy interesante porque transforma la visión de cómo el capital o nuestro sistema económico nos obliga todo el rato a que el que le echa ganas es el que sale adelante. Cuando en realidad estos experimentos lo que nos prueban es que si nosotros somos capaces como Estado de proveer lo mínimo indispensable para toda la población, claro que va a haber unos que se van a pasar de listos, pero son la minoría. En realidad lo que vas a promover
es un estado de bienestar y levantar la economía, que además es lo que te conviene, porque si levantas a esas personas que están en un estado crítico, pues al final ellos se vuelven también contribuyentes. Y entonces tienes un retorno en la contribución, ¿no?, de los impuestos. Entonces, es un sistema o es una idea que pareciera como totalmente como fuera de, ¿no?, dentro del sistema que nos rige, pero me parece muy interesante y me parece que este es el momento donde tendríamos que experimentar nuevas posibilidades más allá de las tradicionales que vemos, que tienen que ver con sistema económico, que tienen que ver con decisiones urbanas, que tienen que ver con tomas de decisiones en la movilidad. O sea, todos estos experimentos o ideas que están planteadas no han sido del todo probadas, no porque no se hayan hecho, sino porque no se han hecho lo suficiente. Y creo que esta es la oportunidad donde de verdad hacer una ruptura de la manera en cómo percibimos la economía, la ciudad, la movilidad, las empresas. Creo que hay un espacio de oportunidad interesantísimo ahí. Oye, David, muchas gracias por eso que acabas de compartir. Me llama la atención que lo que dices, pues va enfocado muy a que de verdad va a un cambio de mucho más fondo, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacer, por ejemplo, nos guste o no, el sector empresarial, sobre todo el pequeño, el mediano? Incluso teníamos aquí un ponente de los primeros que tuvimos que él hablaba hasta de las nanoempresas, ¿no? El changarro de 1 a 2 personas, que, bueno, esas personas están ahorita con sus empresas, con sus negocios, con sus tiendas, con sus pequeñas productoras o con sus medianas, y están casi como agarrando la batuta y están empujando, o sea, es casi empujando desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando no tenemos este sistema que nos fortalece, nos ayuda y demás, ¿cómo poder vincular la ciudad o cómo poder decirle a estos pequeños, medianos empresarios de cómo nos podemos recuperar? O sea, cómo meter en la idea o cómo meter en las cabezas de las personas que estamos involucradas en el tema empresarial a una menor escala, que se preocupen por el tema de la ciudad, que la transformen, que la ayuden. ¿Qué clase de líneas, de reacciones nos podrías comentar que tendríamos que tener? Es muy buena reflexión porque yo creo que la responsabilidad no es necesariamente de ellos. Es decir, cuando tú tienes una población con tantas necesidades económicas y con tanto nivel de marginación, es muy difícil que esa persona, y eso lo leíamos el otro día en un artículo de una periodista que se llama Viri Ríos, que decía, no eres clase media, ¿no? Del New York Times. Me pareció súper interesante y me parece muy interesante las reflexiones que hace ella, porque lo que plantea es eso, o sea, la persona que tiene menos recursos, la persona que está más abajo en la pirámide económica del país, no tiene tiempo para estar pensando en decisiones políticas. Esa es una realidad. Y entonces depositarle en esa persona la toma de decisión política para ser representado y que la política pública les beneficie es casi imposible. Entonces, creo que la responsabilidad está en las personas que sí tenemos una conciencia política, que tenemos el tiempo y las facultades para tomar esas decisiones políticas y ampliar el espectro, el panorama, de que las decisiones que nosotros tomemos tienen que ser fundamentalmente para el beneficio de esas poblaciones y que ese beneficio nos va a repercutir de manera positiva también a nosotros. El problema del capital, el problema del sistema que vivimos, es que pues la mayoría de las veces estamos viendo por el beneficio propio, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo para subsistir como empresa? ¿Cómo le hago yo? Y que también es legítimo porque es el sistema que vivimos, o sea, no vamos a escapar de él, ¿no? Tendría que pasar algo, creo que incluso peor que la pandemia para que replanteemos el sistema, pero la conciencia política sí está dentro de las clases que tienen ya un cierto grado de privilegio. Si esas personas
que tienen ese nivel un poco más alto para poder tomar esa conciencia política y que pertenecen al mundo de la microempresa, de la nanoempresa, existen pues los mecanismos tradicionales, digamos, de las tomas de decisiones, donde la exigencia a los representantes públicos tendría que ser fundamental. Para mí, el problema fundamental de nuestro país, de nuestras ciudades, es la ausencia de Estado. Porque la ausencia de Estado es lo que ha generado y es lo que ha mermado toda la estructura, ¿no? En tomas de decisiones, en visibilización de los más vulnerables. En el caso de la ciudad es evidente, ¿no? La apropiación de la ciudad, por no decir la privatización de la ciudad, es una falta de Estado, es una falta de gente, de un grupo de gente que nos represente a todos o que nos represente como un colectivo en el mejor de las acepciones, ¿no? En el interés colectivo y que vele por la mayoría, ¿no? Eso no pasa. El Estado es débil, ¿no? Y entonces los grupos de poder, altos y bajos, aprovechan ese hueco para hacerse presentes. Entonces, yo sí creo que tiene que ver con un fortalecimiento del Estado, fundamentalmente, o sea, esa es la parte más difícil, es la parte más complicada, pero yo sí apuesto por completo a un fortalecimiento del Estado, que es finalmente el sistema que hemos determinado como seres humanos tener, ¿no? Nuestro contrato social para representarnos. Y a partir del fortalecimiento del Estado, habrá un fortalecimiento, de entrada por lo menos la visibilización, no por lo menos, pero de entrada la visibilización de los más vulnerables. Y después un fortalecimiento de todos nosotros, digamos, los que somos o no somos de clase media, pero que estamos ahí en el camino de emprender, en el camino de innovar, en el camino de fundar algo, una práctica independiente, ¿no? En el camino de tener una pequeña o una mediana inversión, etcétera, etcétera. O sea, hay una posibilidad de ganar y creo que no hemos sido capaces de verla, no hemos sido capaces de imaginarla. Y ahí es donde creo que tiene que ver esto que hablo de el reforzamiento del Estado, y en la medida de que se haga un reforzamiento del Estado, habrá un reforzamiento y un crecimiento de la industria en todos los ámbitos, ¿no? O sea, será como una cascada. Oye, David, y sobre esta parte, digo, me parece fantástico lo que comentas. Si te soy franco, a lo mejor un poco hasta, o sea, como que me dan ganas de moverme, de hacer un poco más que todo esto, pero nuevamente bajando a la escala hoy tenemos un Estado, unas políticas y demás que nos están incitando, bueno, que nos están pidiendo, no nos forzan, pero nos están pidiendo el distanciamiento social, el frenar un poco la economía, el frenar un poco la actividad y demás. ¿Cómo hacer o cómo reaccionar ante esto? O sea, es la ciudad, los ciudadanos, los empresarios, cómo reactivar con nuevas condiciones, o sea, cómo volver a operar negocios que teníamos con la misma ciudad, pero en otras condiciones totalmente. ¿Qué se debe hacer? ¿Hacia dónde deberíamos de buscar ir? Sí, bueno, yo creo que no tenemos ya la misma ciudad. Eso creo que es evidente, ¿no? Ya cambió, algo nos transformó. No percibimos igual la calle, no percibimos igual el espacio de convivencia, no percibimos igual los parques, ¿no? Las banquetas. Creo que ahí hay un chip que nos tiene que cambiar como ciudadanos. Los que nos dedicamos a temas de movilidad, de espacio público, tenemos la plena convicción de lo necesario y de lo urgente que es reducir las muertes, por ejemplo, por hechos viales, ¿no? La muerte por hechos viales es la causa número 1 de muerte no natural en nuestro país. Y aunque se redujeron porque hay menos coches ahora con la pandemia, no dejó de haber menos muertes. Y ese es un problema, pues no es un problema de nada más de seguridad pública, es un problema de salud pública, ¿no? Entonces estamos convencidos, repito, los que nos dedicamos a esto, que el espacio de oportunidad es transformar la ciudad desde entenderla como el espacio para las personas. Y allí, nosotros como microempresarios, como gente dueña de un changarro en un barrio, etcétera, ¿no? Tendríamos que pensar
cómo va a llegar la gente a nuestro negocio. Si es que somos un negocio, por ejemplo, de servicios, ¿no? No todos los negocios tienen ese tipo de atención, pero si es un negocio que atiende a los clientes en ese lugar, pues tendríamos que replantearnos cómo queremos que la gente llegue a nuestro negocio. Y entonces, la bici, el caminar y todos estos modos de movilidad que mencionábamos desde el principio, tendrían que ser la razón para llegar a nuestro negocio. Y entonces, el negocio que tiene o que pensaba que la gente va a llegar allí en su coche, pues tendría que empezar a transformar esas ideas, ¿no? Y en ese caso, o sea, el hilo que se empezaría a seguir es, si la gente ya no va a llegar a mi negocio en coche, va a llegar en bici o caminando, pues necesito una banqueta o necesito una ciclovía para que lleguen. Y entonces necesito que el grupo de empresarios o el grupo de negocios, el grupo de personas que estamos en el barrio, en la calle, etcétera, estemos alineados a esa nueva política, estemos alineados a esa nueva visión y solicitemos, casi que hagamos esa petición de construir esos espacios y de construir esas posibilidades, ¿no? Ese es el cambio de chip, ese es el cambio de paradigma que, repito, ya existía desde antes de la pandemia, pero ahora la pandemia nos lo ha puesto de frente en la cara, en nuestras narices, ¿no? Incluso la SEDATU lanzó hace unas semanas el programa de movilidad 4S, que lo elaboraron muchísimos activistas y instituciones muy interesantes. ITDP estaba ahí dentro, y Céntrico, que es unos chavos prendidísimos que hacen cosas increíbles. Ellos estuvieron involucrados. Es un documento sobre todo ciudadano que el gobierno apoyó y hablan de las 4S de la movilidad saludable, la movilidad segura, la movilidad sustentable y la movilidad solidaria, ¿no? Dentro de esas 4 ejes hay estrategias que tienen que ver con el espacio público, con el transporte público, que haya más transporte público, que haya menor ocupación, que haya más horarios, ¿no? Esas son evidentemente decisiones de gobierno. Banquetas ampliadas para los peatones, que también son decisiones de gobierno, porque el espacio público lo gestiona el Estado, pero que pudiera haber también estas iniciativas locales, ¿no? De cómo nosotros los negocios vamos a ocupar de una manera sana el espacio abierto, porque es donde podemos tener menos contagios. Ciclovías emergentes, calles sin tránsito donde se puedan eliminar el tránsito de los coches para tener una pacificación de los coches, que la gente pueda caminar, etcétera, etcétera. Y uno de los ejemplos más interesantes que hemos visto en Nueva York, en Milán, en París, y está sucediendo incipientemente en México, pero ahí va, es el uso del estacionamiento como un espacio también ampliado, extensivo de los locales, ¿no? Un restaurante que se sale a la calle, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, el Estado, en la debilidad o en la ausencia que tiene ahora mismo, mucho tiene en sus manos ser simplemente como un facilitador y que la iniciativa tiene que emerger de los empresarios, de los micro, de los negocios, ¿no? Pero siendo conscientes de los beneficios que nos va a traer a la ciudad. Entonces, creo que ahí hay un clic muy interesante de que tenemos que llegar, de que estos mensajes tienen que llegar a esos actores adecuados, esa información tiene que llegar a ellos, tiene que llegar, tiene que entenderse, tiene que, digamos, como asimilarse y digerirse para que comience a tener un eco y comience a demandarse más y más y más, ¿no? O sea, repito, todas estas ideas que se plantean en la movilidad 4S de la pandemia que promueve el gobierno son cosas que ya venían sucediendo y que necesitamos que, sobre todo, estas pequeñas empresas y estos empresarios conozcan y desmonten la idea de que el negocio es un negocio enfocado a los autos y pensemos que los negocios tienen que estar enfocados a las personas. No digo todos, evidentemente hay un montón también de negocios que tienen una especificidad donde el auto es importante, pero hay un abuso en el pensamiento de que el auto es el vehículo, el que detona la actividad económica, y las personas son las que detonan la actividad económica.
Fíjate que ahora que tocabas este tema sobre, bueno, hemos visto algunos ejercicios que han tomado a lo mejor en España, como ampliar las ciclovías, también se hizo en Francia, algunas reacciones como las del gobierno de la Ciudad de México para reabrir el centro histórico con ciertas premisas de movilidad acotadas de una manera, yo me encanta que la gente sea innovadora, pero de repente plantear que una calle solamente la gente puede caminar de un lado a otro, solamente tú puedes ir para allá y los otros, si quieres, si te pasaste del negocio, tienes que darle la vuelta porque no puedes ir un retroceso. Creo que también me parece que son ejercicios de entender y aprender una nueva ciudad, como bien planteabas, pero a mí a veces como país me parece que somos un poco muy particulares, ¿no? Sí, no, Por bueno. un lado está lo que nos recomiendan las autoridades, por otro lado lo que nosotros creemos, por otro lado lo que nos recomiendan quizá en nuestros empleos, por otro lado lo que escuchamos con nuestra familia, por otro lado lo que vemos en nuestros barrios. O sea, la gente está tomando o estamos tomando decisiones con un discernimiento muy raro. O sea, ante esto te diría, ¿cómo fortalecer un Estado en pro de una mejor movilidad, de una movilidad segura, de una transformación, de una vivencia en una ciudad con una perspectiva de cultura mexicana tan particular, ¿no? Bueno, nosotros pertenecemos a una comunidad académica muy particular, a una comunidad académica de estudiantes, profesores, que reconocemos, y hay que ser conscientes de eso, tenemos privilegios, ¿no? Somos una institución donde la mayoría de los miembros académicos, tanto estudiantes como profesores, tenemos privilegios. Y el privilegio nos da responsabilidad, ¿no? No podemos depositar la misma responsabilidad en un adulto que en un niño, no podemos depositar la misma responsabilidad en una persona que tiene tantas carencias y tantas deficiencias económicas como en una persona que tiene ya una carrera, que tiene un negocio estable, que tiene una vida, digamos, más o menos estable. Yo ahí es donde encuentro el espacio de oportunidad y también donde soy muy crítico en cómo nos estamos acercando al conocimiento, a la información y cómo estamos construyendo argumentos a partir de ese acercamiento de la información, que creo que es lo que bien mencionas, Pati. Necesitamos ser autocríticos, necesitamos ser muy conscientes de las diferencias que existen entre el derecho y el privilegio, ¿no? Muchísimas veces confundimos derechos y privilegios. Y cuando salimos a la calle a pedir algo, a reclamar algo, pues usualmente lo que pediremos es un derecho, ¿no? Un derecho que no se nos ha reconocido, porque el derecho se reconoce, ¿no? El derecho no se da porque el derecho es inherente al ser humano. Sin embargo, podemos ver muchas manifestaciones en este país donde la gente está reclamando el preservar sus privilegios. Y a mí eso me desubica por completo, ¿no? O sea, me choca mucho ver cómo la gente está reclamándole al gobierno no perder los privilegios. Entonces, creo que lo primero, yo como mensaje a la comunidad académica del TEC de Monterrey, sí daría como un llamado a la conciencia. ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos? Y por tanto, ¿qué responsabilidades tenemos para con el país? No nada más para con nosotros mismos, para con el país. Y entonces, nuestras tomas de decisiones económicas, políticas, de estilo de vida, de lo que consumimos, de nuestros patrones de consumo, de nuestra orientación en cómo nosotros visualizamos el negocio que emprendemos, del tipo de innovación que estamos apuntando, etcétera, etcétera, ¿para quién o para qué está enfocándose? ¿A quién le beneficia? ¿A cuántas personas? ¿No? ¿A qué grupos de la sociedad? Y ahí es donde creo que hay un clic, ¿no? De pronto dices, pues a lo mejor el negocio que yo estaba pensando, pues no es necesariamente esto que puede beneficiar a millones de personas, ¿no? O sea,
hay ahí un ejercicio muy importante de conciencia, repito, a través del conocimiento que nos otorga la universidad, que nos otorga nuestra cultura, en particular a los que tenemos el privilegio, y que la verdad ahí sí no nos podemos escapar de decir, pues es que esto es México y así somos. No, no, perdón, pero tú ya tuviste una educación, tú ya tuviste una formación, ya no tienes pretexto. Ya no tienes pretexto de decir, no, pues es que me salté la regla por tal y cual. Pues no, ¿no? O sea, creo que va un poco por ahí esta responsabilidad que yo planteo. Y evidentemente eso también va en cascada. Eso también genera un beneficio, o sea, empieza a generar un beneficio en cascada hacia lo que me rodea, ¿no? Pero sobre todo para mí es importantísimo la visibilización de los invisibles. A mí me ha cambiado la vida entender estas estadísticas, por ejemplo, sobre mortalidad en los hechos de tránsito. Es el número uno causa número uno de muerte no natural, incluso también en niños. O sea, estamos matando a nuestros niños en la calle por el hecho de salir a la calle a caminar. Y no, ahora que hablabas, para mí fue ver las estadísticas de la movilidad, curiosamente, del centro histórico de la Ciudad de México, que el 80% que visita el centro histórico llega por transporte público o diferentes transportes que no es el auto, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, la verdad, fue muy revelador y la verdad un poco inesperado para mí, ¿no? Porque siendo un centro de negocios, o sea, te esperas que la gente, pues no sé, pueda llegar de diferentes, o sea, que sea el auto una necesidad, o por lo menos así como lo planteamos cada vez que vamos a comprar cualquier cosa, pareciera que tenemos que ir con el coche, ¿no? Sobre esta parte de, platicábamos también con otros de la gente con la que hemos podido conversar en estos webinars, sobre que también, y es un poco eco con esto, David, de que estas decisiones no son unilaterales, ¿no? Como en otro, ¿no? O sea, esta pandemia nos vino a dar una lección sobre cualquier decisión que yo tomo tiene una repercusión en el otro, ¿no? Si yo decido salir, puedo contagiar a alguien, si yo decido recibir a alguien, puedo contagiar. O sea, son muchísimos factores que implican decisiones conscientes, ¿no? Sí. Y totalmente comunitarias. No es una enfermedad de uno, decías, bueno, hablábamos con otras personas de grupos o de personas, tú hablabas de enfermedad, de ciudades enfermas, ¿no? Entonces, Sí. Daniel iba a preguntar algo, pero bueno. Sí, perdón, me estoy trabando un poco, pero sí. David, en especial hablábamos con Henry Peralta la semana pasada y está en uno de los webinars para que quieran visitarlo y justamente él hablaba sobre temas de resiliencia en temas de las empresas y él planteaba mucho el tema de las cadenas de suministros, de todos tus proveedores y lo que él planteaba era justamente el tema de la resiliencia desde la responsabilidad que tienen los empresarios, las empresas, de decir, a ver, si tu proveedor y tú vas a permitirte de tener tu producción o de tener tu empresa y demás, porque tu proveedor está lastimado o se le inundó o tuvo un percance, hubo un sismo, pasó algo con él, tú tienes de alguna manera esta responsabilidad sobre este proveedor. Es decir, al final las empresas, en algún modo, algunas y no todas, pues desvirtúan mucho y es el ganar por ganar sin contemplar la red que hacen de toda esta cadena de suministro y toda la cadena que integra los productos. Hacia este sentido, estoy tratando de reinterpretar y a lo mejor ya para irnos acercando un poco al cierre, estamos diciendo o estás diciendo que el empresario, que las personas que tienen estos poder de toma de decisiones en las empresas y demás, tienen de alguna forma la responsabilidad sobre otros más pequeños, sobre los mismos, o sea, en la ciudad tienen responsabilidad sobre cómo la gente se mueve, cómo la gente llega a mi lugar de trabajo, cómo mi producto impacta de alguna forma en cómo se comporta el movimiento, los peatones, los coches, es decir, va por ahí lo que nos estás tratando de comentar de esta responsabilidad de las empresas sobre el tratar de mejorar una mejor ciudad conjunta. Totalmente sí. Pero habría que hacer la distinción
y vuelvo a lo mismo como de las empresas, ¿no? O sea, cuando hablamos de empresas como en este tipo de cadenas y demás, de suministros o de logísticas o de empleados y demás, pues casi siempre lo que nos viene a la mente son grandes empresas, ¿no? O sea, un Coca-Cola, un Bimbo, ¿no? O empresas a lo mejor no tan grandes, pero que tienen este tipo de impactos, ¿no? Eh, Evidentemente esas empresas son las que tienen la mayor responsabilidad de todas. Ahí sí no se escapan, ¿no? Y evidentemente son las que más se escapan, porque son las que más evaden, son las que menos contribuciones después hacen al fisco, ¿no? Las que más triquiñuel, porque tienen los mejores abogados, porque tienen las mejores maneras de generar sus recursos para salirse con la suya, ¿no? Digamos que la mayor responsabilidad está ahí. Es el elefante blanco en la sala. Esa es una realidad, ¿no? Porque además es aquí en China, o sea, en el mundo del capital, estas empresas son las que amasan la mayor cantidad de fortuna y son 5 familias, 10 familias, ¿no? Eso es evidente. Hablando de la empresa más pequeña, la empresa más local, pues también claro que tiene una responsabilidad, ¿no? También tiene un qué decir y un qué hacer en el sistema de la ciudad, en el sistema de la sociedad. Evidentemente no es el de la responsabilidad que tiene la gran empresa, ¿no? Pero sí que la tiene, por supuesto que la tiene, ¿no? Y muchas veces lo que yo visualizo es que hay como un cierto grado, o sea, entiendo también, y volvemos a lo mismo, ¿no? El capital, lo que exige, las demandas que exige de estarnos midiendo todo el rato en crecimiento y en ventas, ¿no? Y incluso empresas que no son deseables o instituciones que no son deseables que se midan en cuánto gana la empresa o la institución, pues se acaba midiendo en eso porque es la manera en que podemos decir, no, pues sí, éxito, ¿no? Eh, pero muchas veces en la cadena de valor que se construye o en las responsabilidades que se construyen, también dentro de ella hay o proveedores o empleados o gente que trabaja para estas empresas que también son invisibles y que también forman no necesariamente parte evidente de la responsabilidad que se tiene como empresa, ¿no? Imaginemos un negocio pequeñito de X personas o una oficina pequeñita. ¿Qué pasa con la señora del aseo, por ejemplo? ¿Dónde está la responsabilidad que estamos nosotros planteando como microempresarios con la persona que limpia nuestra oficina o que limpia nuestro negocio? ¿No? ¿Dónde está la seguridad social? ¿Dónde está si le pasa algo, si se enferma por COVID? ¿Dónde está la obligatoriedad a pagar aún cuando haya confinamiento? ¿Dónde están todas esas responsabilidades? Entonces, como que todo el rato nos estamos imaginando como estas cadenas de suministro, imaginándonos estas empresas, industrias, ¿no? Fabriles o manufactureras, pero no, volvemos a lo mismo, perdemos como de vista la persona, perdemos de vista que cada persona que contribuye al beneficio de esa empresa, de esa pequeña industria, de ese pequeño negocio, es una persona que quizás tiene una familia, o muy seguramente tiene una familia y tiene una realidad. Y que esa realidad no necesariamente es la nuestra, como empresario, como patrón, como jefe, ¿no? Hay algo que no hemos terminado de ser suficientemente sensibles. Y creo que ahí hay una responsabilidad fundamental. Oye, pues muchas gracias, David, en ese sentido. Bueno, creo que ya pues vamos de salida, estamos cerrando ya el changarro otra vez. ¿Quisieras comentarnos, darnos alguna conclusión, sobre todo pues en tema de infraestructura, resilientes que hoy nos puedan ayudar, que puedan ayudar a las empresas, a los ciudadanos para temas de cómo manejar la crisis sanitaria que estamos viviendo ahorita? Pues yo creo que mantenernos informados, no sobreinformados, pero sobre todo informados en las acciones que se están tomando en nuestras ciudades. León, Mérida, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, hay un montón de ejemplos locales
que se están inspirando o que están surgiendo también como iniciativa propia de ciudades como Milán, como Nueva York, como Madrid, etcétera, que están tomando un rumbo bastante acertado en acercar la ciudad a las personas y que nosotros, no nada más como empresarios o como innovadores sociales, sino como ciudadanos, deberíamos conocer y deberíamos apoyar a que se mejoren, a que se pulan, ¿no? A que generen un beneficio colectivo, un beneficio en pro de la mayoría de los habitantes. Creo que ahí hay un tema fundamental, o sea, sí de verdad desmontarnos mucho la idea de que la seguridad la voy a conseguir saliendo yo en automóvil, ¿no? Porque vemos esos ejemplos, o sea, Toluca, por ejemplo, y hay hasta memes sobre eso, ¿no? O sea, Toluca combate el COVID haciendo autocinemas, ¿no? Pues ¿cuánta gente se beneficia de poner un autocinema? O sea, si ya estamos diciendo que menos del 30% de la población va en coche por la ciudad, pues entonces no estamos tomando una acción en beneficio de la mayoría, ¿no? Entonces, ahí hay como un tema bien, bien importante que tiene que ver con el acceso a la información, con el conocimiento, con la toma de conciencia y con el apoyo a esas iniciativas desde la ciudadanía, es decir, desde el apoyo ciudadano como hacia los representantes, hacia gobierno, hacia Estado, y también como un ciudadano activo que se vuelca hacia esas iniciativas y las entiende y las ocupa y las utiliza y las mejora, ¿no? Con el simple hecho de ocuparlas, ya hay ahí un ejercicio muy interesante de mejora. Y que evidentemente, una cosa que también es importantísima tener en cuenta, es que estas acciones que parecen pues emergentes, rápidas, etcétera, la mayoría de ellas, como ya les he mencionado, vienen desde antes de la pandemia, con lo cual es fundamental que pensemos que muy probablemente vengan para quedarse. Y ahí hay un tema también importantísimo de cambio de paradigma, ¿no? O sea, si vamos a tener una ciclovía en Insurgentes en la Ciudad de México, viene para quedarse y viene para generar un beneficio para los negocios, para las industrias, para las personas, para todos, ¿no? Y no es un carril que se le quitó a los coches y genera más tráfico. Entonces, ahí hay un clic que tenemos que hacer y que me parece interesantísimo que pueda suceder un cambio fundamental y de raíz en las ciudades y que esta situación tan crítica y tan triste pues nos haga ese clic para transformarnos profundamente. Pues David, yo me quedo con el sabor de que sí, cuando hablamos de infraestructura pareciera que es como lo tangible, lo que está ahí, ¿no? O sea, también digo, bueno, es la banca, la carretera, y después de la charla que tuvimos, no necesariamente, ¿no? Mucho tiene que ver de políticas de cómo se utiliza eso que existe, reglas de convivencia también, eso también implica una infraestructura resiliente, si no se tiene una claridad o también, bueno, y van hasta decisiones de las mismas personas, ¿no? Desde el que decide adquirir un servicio hasta el que lo ofrece, ¿no? Entonces, Claro. todo se resume a las cosas físicas, a las reglas de convivencia, a todo lo que se da en una ciudad, ¿no? O sea, así es como un poco, yo me quedo con esta idea después de la charla contigo sobre qué esa es la infraestructura resiliente, ¿no? O por lo menos Sí. la infraestructura resiliente que nos va a ayudar ahora ante el COVID no solamente es hoy todos salgamos en la bici, ¿no? No, Vamos a no, salir en no. la bici, vamos a respetar horarios, vamos a utilizar, vamos a ser más conscientes en las cosas que adquirimos, vamos a replantear nuestros negocios con una visión diferente porque la ciudad cambió. Seguramente los ciudadanos también cambiamos o estamos en este proceso de mutación. Aún todavía no lo sabemos porque no hemos regresado a ellas, pero seguramente va a ser muy diferente el día que regresemos a la ciudad, la forma como la vamos a vivir o como la vamos a percibir. Entonces, Totalmente. Y tiene que ver también con qué queremos, ¿no? O sea, si hemos tomado esta pausa obligatoria, cuando se nos acabe la pausa, sea paulatinamente o de tajo, si es que llega la vacuna, ojalá,
¿Qué queremos como normalidad? ¿El tráfico? ¿El ruido? ¿La contaminación? ¿Los atropellados? ¿Los niños muertos en las calles porque no hay banquetas? ¿Eso queremos? ¿Esa es la normalidad que queremos? ¿No? Los negocios invisibles que no puede llegar, o sea, que no puede acceder la gente porque no puedes llegar caminando. ¿Eso es lo que queremos o queremos que nuestra nueva normalidad sea una ciudad para las personas? Y yo me quedo, la verdad, con lo segundo. Y yo me lo creo y me gustaría que la gente se lo crea porque es la única manera en lo colectivo en que se va a transformar. Sí, es muy fuerte, pero hoy todo lo pudimos hacer prácticamente sin un vehículo, ¿no? Trabajamos, convivimos de una manera diferente, pero sí el vehículo resultó ser una de las peores inversiones que pues, se pudieron ver hecho en los últimos meses, ¿no? Correcto, tal cual. Por la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Sí. Daniel. Pues nada, agradecer, muchísimas gracias David, en verdad ha sido un gusto, yo me quedo con este entusiasmo y esta pasión del final de cómo de alguna manera, pues solo, o sea, no haber decisión que se tome que sea para crecer, que no nos ayuda a tener mejores ciudades, o sea, no puede ir desprendido el crecimiento o la recuperación o el mejorar en nuestro ser, economía y demás sin una mejor ciudad. Entonces, pues nada, me quedo con ese entusiasmo, con esa pasión. Muchísimas gracias, David. Gracias a En verdad, ustedes. Hay un comentario en Facebook. A Si ver. quieren lo pregunto. No es un comentario, solo que decís que es muy interesante la charla y nos manda un saludo. Bueno, no era un comentario, lo puso. Pero desde bueno. Búfalo. Ven. Sí. Bueno, un gusto, muchas gracias. Genial, que ojalá también, son ciudades, Búfalo, por ejemplo, es una ciudad postindustrial que también ha sufrido crisis muy fuertes económicas, ¿no? Hay muchas ciudades también en Estados Unidos que tienen unos problemas muy graves y que también Detroit, ¿no? Son ciudades que también se están replanteando y la pandemia estos sacudidones son oportunidades para replantearnos cosas. Aquí es donde tenemos el camino ahí, hay que aprovecharlo. Bueno, pues muchas gracias, David. Pati, si quisieras decir algo, por mi parte, nada, agradecerte y ya. Nada, solamente compartir nuestras redes sociales como como todos los webinars que hemos tenido, los pueden encontrar en las redes sociales de Arise. Ya les iremos comentando en cuáles son los siguientes temas en los que vamos a estar charlando. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Daniel. Los esperamos en los próximos webinars que han sido, la verdad, el COVID ha sido un excelente pretexto para replantearnos y platicar y conocer muchas perspectivas y muchas visiones de cómo ser resilientes y cómo en cualquier cosa con la que convivimos y que vemos, podemos encontrar un muy buen pretexto para volvernos más fuertes y aprender de lo que nos sucede. Y de nuevo, muchísimas gracias y bueno, de nuevo, David, gracias. Gracias Daniel, a ustedes, gracias. de verdad, increíble. Saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Adiós, o que te van a ver después, pero bueno. O que nos Muchísimas van a ver gracias a todos. después, es verdad. También. Chao. Adiós. Bye.